Mi tierra llena de magia y ganas de sobresalir. A los pies del cerro Santa Marta y San Martín se oyen los latidos de cajones y jaranas. Es mi pueblo, Tatahuicapan, mi tierra llena de magia y ganas de sobresalir. A los pies del cerro Santa Marta y San Martín se oyen los latidos de cajones y jaranas. Es mi pueblo. Piale Nogniwan, Kenamonoke, Misiaquetzan Noyolo. Hola, ¿qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos al episodio número 12 de su programa La Otra Educación. El día de hoy vamos a hablar de la estrategia de equidad e inclusión en la educación básica. Es un documento emitido por ahí 2017, cuando se nos da a conocer el nuevo modelo educativo, los aprendizajes clave para la educación integral. Uno de los documentos que favorece este nuevo modelo educativo y la tendencia actual en educación básica, pues es precisamente esta estrategia de equidad e inclusión en la educación básica, y es un tema fundamental para efectos de los procesos de admisión, promoción vertical, horizontal y horas adicionales, ya que es un tema que nos valoran en los dominios 2 y 3 de perfil docente, perfil directivo. Así que es importante que conozcamos este documento, los elementos más importantes de él. Así que vamos por la información. Lo primero que vamos a analizar, maestros y maestras, es el concepto de educación inclusiva. La educación inclusiva está directamente relacionada con la educación de calidad, con equidad, que respeta las condiciones, características, necesidades, capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje de cada persona, en este caso de nuestros estudiantes. Hablar de equidad en materia educativa pues implica lograr que todos los estudiantes, todos los alumnos tengan las mismas oportunidades de hacer efectivos sus derechos y alcanzar los fines de la educación en condiciones de igualdad. Entonces, maestros, en el marco de este concepto de la educación inclusiva, lo que nosotros vamos a hacer es establecer algunas, en este caso, algunas características y establecer algunos elementos que conforman esta estrategia de equidad e inclusión en educación básica. Para que esto se pueda llevar a cabo, pues la equidad no debe limitarse a que todos puedan acceder a la educación, sino que también debe generar ambientes de aprendizaje en el que todos los estudiantes puedan ser protagonistas de su enseñanza. En el artículo 41 de la Ley de Educación define que la educación especial tiene como propósito identificar, prevenir y eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación, así como de aquellas con aptitudes sobresalientes. Esto es lo que establece la Ley General de Educación en su artículo 41, así que legalmente es uno de los tantos fundamentos que soporta este concepto de inclusión y equidad en educación básica. Para esto, maestros y maestras, es importante que ustedes conozcan los tres tipos de alumnos que pueden presentar algunas situaciones en las que nosotros debemos considerar y sobre todo saber la terminología exacta para hacer referencia a ellos. En este caso les presento lo que dice el documento. Hay tres tipos de alumnos. El primero es los alumnos con discapacidad, que son aquellos que por razón congénita o adquirida tienen una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social puede impedir su inclusión plena y efectiva con igualdad de condiciones con los demás. Es muy importante, maestros, que entendamos, y aquí lo dice también el documento, que las barreras de aprendizaje no las traen los estudiantes. Las barreras de aprendizaje las establece
la escuela, la establecen los profesores, la establecen incluso a veces la misma familia de los estudiantes. Así que esto es un primer enfoque que nosotros debemos de tener presente, porque las barreras de aprendizaje no las presentan los alumnos, no las traen consigo. Entonces, en el caso de este primer tipo de alumno, los alumnos con discapacidad, aquí claramente podemos observar en el concepto que pues son alumnos que por alguna razón congénita o adquirida tienen algún tipo de deficiencia físico, mental, intelectual o sensorial. Y es ahí donde la misión de la escuela es adaptarse a esa discapacidad y desarrollar sus capacidades de tal forma que él pueda tener una educación integral, equitativa e inclusiva en términos de lo que demanda la nueva escuela mexicana y en este caso este enfoque. El segundo tipo de alumnos son los alumnos con aptitudes sobresalientes. Son aquellos capaces de destacar significativamente del grupo social y educativo al que pertenecen en uno o más de los siguientes campos del quehacer humano. Puede ser que sean sobresalientes en el ámbito científico, tecnológico, humanístico, social, artístico o de acción motriz. Estas también se consideran 5 tipos de aptitudes sobresalientes, que puede ser intelectual, creativa, socioafectiva, artística y psicomotriz. Estos estudiantes, maestros, al nosotros identificar o que un especialista identifique a este tipo de alumnos, pues nuestra tarea es preparar el aprendizaje para estos alumnos, no de manera diferenciada. Sí desarrollar esas capacidades, potenciar las mismas, pero en términos de inclusión, en términos de equidad. Esto es un error común que sucede luego en las aulas, que vemos un alumno destacado y lo que hacemos es frenar su desarrollo para que se adapte al grupo o a mi clase. La cuestión aquí es, volvemos a lo mismo, la escuela es quien debe adaptarse a este alumno, no el alumno a la escuela ni a la forma de enseñanza del maestro. Así que debemos tener mucho cuidado por ese lado. El tercer tipo de alumnos son los alumnos con otras condiciones. Son aquellos que presentan un trastorno del espectro autista o con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación. Para esto, maestros, es muy importante que sepamos cuáles son los términos correctos para referirnos a este tipo de alumnos. Porque suele suceder que por desconocimiento nosotros a veces establecemos un juicio previo a lo que realmente es el alumno. Se nos es fácil muy decir, es que ese alumno es hiperactivo, es que ese alumno es autista, es que ese alumno es retrasado. Estos términos, estos elementos son equivocados, maestros. Y en segunda, nosotros no podemos etiquetar sin antes conocer algún tipo de diagnóstico profesional, algún tipo de historial clínico que siempre y cuando el padre de familia nos los quiera compartir, porque nosotros no somos especialistas en esos diagnósticos, al menos que tengamos alguna carrera referente a esta situación. Entonces, maestros, vamos a ver esta tabla, que es muy importante que la tengamos presente, puesto que hay algunos términos que manejan los reactivos que nos van a plantear en los procesos de admisión, promoción, y debemos conocer precisamente esta terminología. Términos correctos: persona con discapacidad. Los términos incorrectos para este ámbito o para este término también, valga la redundancia, son personas con discapacidades con capacidades diferentes o especiales. Vean que este es un término muy común. No, pues es que ese es un alumno con capacidades diferentes o ese es un alumno con capacidades especiales. Ese término es incorrecto para el ámbito educativo. Tampoco podemos decir discapacitados, inválidos, disminuidos, personas especiales, niños especiales, deficiente, enfermito, malito, incapacitados, personas diferentes, angelitos.
Todos estos términos, maestros, para un profesional de la educación, para el perfil docente que con todos sus criterios e indicadores, son términos incorrectos. El término correcto, maestros, es persona con discapacidad. Y aún así, debemos de tener a la mano un informe clínico, un historial que nos comparten los tutores para entonces establecer que es una persona con discapacidad. Mientras, no podemos nosotros referirnos a estos alumnos con los otros términos que son incorrectos. Lo ideal, maestros, es dirigirnos con ese alumno por su nombre y evitar estas etiquetas que pues muchas veces por desconocimiento nosotros nos referimos así a estos estudiantes. Segundo término correcto, persona con discapacidad motriz. Términos incorrecto, minusválido, incapaz, impedido, lisiado, inválido, paralítico, mutilado, cojito, tullido. Estos son términos incorrectos, maestros. Espero que nunca hayamos caído en estos términos. Y en caso de que se nos presente un caso así, pues ya sabemos que el término correcto es persona con discapacidad motriz. Tercero, personas con discapacidad auditiva, con hipoacusia y persona sorda. Los términos incorrectos son sordomudo, hipoacústico, sordito y todos los diminutivos que se nos puedan ocurrir. Siguiente término correcto, persona con discapacidad visual, persona con baja visión o persona ciega. Términos incorrectos, invidente, cieguito, todos los diminutivos, no vidente, corto de vista, son términos incorrectos que como profesionales de la educación no debemos repetir. Persona con discapacidad intelectual, persona con síndrome de Down, Rett, entre otros, son los términos correctos. Términos incorrectos, retrasado mental, mongol, tonto o tarado, deficiente o retardado. Por increíble que parezca, maestros, en algunas instituciones, pues ha habido casos donde pues, se sale este término, los términos incorrectos, y eso es lo que nosotros debemos analizar, y por eso estamos analizando este documento que es el sustento de lo que es la educación inclusiva, la educación con equidad. Persona con discapacidad psicosocial o mental es el término correcto para referirnos a lo que comúnmente o a lo que en términos incorrectos es loco, loquito, demente, insano, trastornado, esquizofrénico. Son términos incorrectos para referirnos a una persona con discapacidad psicosocial o mental. Lengua de señas mexicanas, términos correctos, términos incorrectos. Lenguaje de señas, lenguaje con señas, lenguaje de señas mexicanas, lenguaje de signos, lenguaje manual. Vean cómo esto es muy común y bueno, basta con analizar este documento para llegar al término correcto. Persona con trastorno del espectro autista, persona con autismo o con Asperger, ese es el término correcto. Términos incorrectos, autista, el autista, deficiente, tarado, el rarito. Finalmente, persona con aptitudes sobresalientes, todos aquellos alumnos que rebasan la media en cuanto a hablando de cuestiones académicas o de cuestiones creativas, artísticas, entre otras. Sobredotado, superdotado, genio, cerebrito, intelectual, listo, son términos incorrectos, maestros. Así que el término superdotado es muy común cuando analizamos o cuando observamos algún alumno sobresaliente. El término correcto es personas con aptitudes sobresalientes. Entonces, maestros, aquí está el comparativo entre los términos correctos y los términos incorrectos para que vayamos incorporándolo a nuestro lenguaje profesional. Lo ideal, maestro, siempre va a ser dirigirnos por el nombre hacia estos alumnos, tengan la situación que tengan. Lo ideal es actuar con un enfoque de inclusión, de equidad, preparar las clases para todos por igual
y hacer algunos tipos de ajustes razonables que más adelante vamos a hablar de ellos, para alumnos que presenten algún tipo de situación de las que acabamos de comentar. En nuestro sistema educativo nacional, maestros, un modelo inclusivo para alumnos con discapacidad, aptitudes sobresalientes y dificultades severas de aprendizaje, conducta o comunicación implican tres elementos. Eliminar modelos segregadores en los que estos alumnos únicamente tienen opción de recibir educación en centros educativos concretos, con maestros especialistas y utilizando un currículo, métodos y materiales específicos. Esta estrategia precisamente, maestros, pretende eliminar estos modelos segregadores en donde se presenta un alumno con algún tipo de situación de las ya comentadas, alguna discapacidad o aptitud sobresaliente, y creemos que esos alumnos deben estar en otra escuela. Entonces, este modelo de inclusión pretende eliminar ese enfoque que anteriormente se tenía. También implica abandonar paulatinamente modelos de atención en los que estos alumnos reciben educación segregada en escuelas regulares, tanto en la identificación de sus necesidades, la atención educativa, la evaluación de los logros de aprendizaje, los apoyos necesarios, así como en el cuidado de los niños, pues lo anterior lo ejerce mayormente el personal de educación especial. Entonces, aquí hay un enfoque de transición, maestros, entre lo que era la educación especial como tal a la educación inclusiva, la educación con equidad para todos. Así que debemos ir viendo esto que nos los plantea este documento. Impulsar también implica impulsar modelos de atención en los que la escuela, de acuerdo con sus condiciones, identifique y atienda a estos alumnos en los contextos más normalizados posibles, en los que la mayoría de los agentes educativos de ese centro escolar participen y ofrezcan los apoyos diferentes, adicionales o complementarios que requieran todos los alumnos para que cada uno logre su pleno desarrollo, fomentando así una escuela para todos y para cada uno. Entonces, estos tres elementos, maestros, tienen que ver con transitar de la educación especial, que normalmente era un apoyo o sigue siendo un apoyo muy importante para la educación básica, pero lo que se pretende es transitar de ese modelo a un modelo de inclusión, en donde la escuela, los docentes, los directivos se adapten a estos alumnos para que en consecuencia ellos puedan recibir con equidad e inclusión una educación integral, que es la que demanda la nueva escuela mexicana. La integración y la inclusión, maestros, porque estos términos pudieran confundirse, no pueden confundirse, pues suponen perspectivas distintas del análisis de la realidad y en consecuencia plantean distintos modelos de intervención. Las escuelas en las cuales tienen que adaptarse a la enseñanza y aprendizajes existentes, así como la organización de los mismos. Acoge alumnos diversos que bajo la lógica de la homogeneidad estaban fuera del sistema y deben ser integrados. Contempla que el problema está en el alumno, lo que requiere de adecuaciones especiales al sistema. El alumno diferente se inscribe dentro del grupo normalizado y para atender sus diferencias se diseñan programas o actividades específicas para estos, es decir, una especie de propuesta curricular adaptada. Mientras que la inclusión se basa en la valoración de la diversidad, adaptando el sistema para responder de manera adecuada a las necesidades de todos y cada uno de los alumnos. Busca asegurar la equidad y la calidad en la educación, considerando a todos los alumnos sin importar sus características, necesidades, intereses, capacidades, habilidades y estilos de aprendizaje. También busca eliminar todas las prácticas de discriminación, exclusión y segregación dentro de la escuela al promover el aprendizaje de todo el alumnado. Se relaciona con el acceso, permanencia, participación y aprendizaje.
Entonces, maestros, no confundir estos dos conceptos de integración e inclusión. Muy bien. Las prácticas inclusivas que se deben promover al interior de las escuelas en función de esta estrategia de equidad e inclusión, la primera de ellas es la eliminación de las barreras de aprendizaje, que es un término que vamos a sustituir, con el cual vamos a sustituir el término necesidades educativas especiales. No más ese término, ahora vamos a establecer barreras de aprendizaje. Pero estas barreras de aprendizaje tenemos nosotros como mandato, por así decirlo, que dentro de las instituciones vayamos a eliminar estas barreras de aprendizaje, porque recuerden que las barreras de aprendizaje no las traen los alumnos. Las barreras del aprendizaje las pone la escuela, el entorno, la familia. Entre estudiantes mismos pueden proponerse estas barreras. Entonces, estas barreras de aprendizaje pueden ser actitudinales, aquellas con la actitud de rechazo, la segregación, la exclusión o las actitudes sobreprotectoras de los actores que interactúan con el alumno. Este es un primer tipo de barreras. Pueden ser maestros, pueden ser compañeros, pueden ser madres y padres de familia, entre otros. Entonces, ese es el primer tipo de barreras que debemos eliminar, las actitudinales. Y la buena noticia es que en el caso de los profesores, pues basta con tener esta actitud de inclusión, esta actitud positiva, esa actitud de altas expectativas hacia los estudiantes para eliminar esta primera situación. Segundo tipo de barrera es las barreras pedagógicas. Tienen en común que la concepción que tienen los educadores sobre sus acciones de enseñanza y prácticas de aprendizaje no corresponden ni al ritmo ni al estilo de aprendizaje del alumnado. Esto, maestros, tiene que ver con nuestras prácticas pedagógicas en el aula. Es decir, si nosotros seguimos planeando de manera tradicional, no haciendo las situaciones de aprendizaje atractivas para el alumno, que no son retadoras, que no tienen que ver con su contexto, pues evidentemente nuestras clases no van a ser atractivas para ellos, y ahí es donde empiezan estos desajustes o estas barreras de aprendizaje. Siguiente, de organización. Las barreras de este tipo hacen referencia al orden y estabilidad en las rutinas de trabajo, la aplicación de las normas y la distribución del espacio y mobiliario. Esto tiene que ver más con la infraestructura de la institución y la organización de la misma, así que es una barrera también que podemos nosotros eliminar como institución a partir de acuerdos, a partir también de la colaboración de los padres de familia y de los profesores. Entonces, primera práctica inclusiva, eliminar las barreras de aprendizaje. ¿Cuáles? Actitudinales, pedagógicas y de organización. Corresponden totalmente a la escuela y a su colectivo de profesores trabajar en ellas. Segundo tipo de prácticas inclusivas, el uso de apoyos. Se puede entender como apoyo a todas las actividades que aumentan la capacidad de una escuela para dar respuesta a la diversidad del alumnado. Un concepto más amplio de apoyo implica, además de lo anterior, reducir las barreras de aprendizaje y movilizar los recursos disponibles para este fin. Los apoyos pueden provenir de diferentes fuentes: habilidades y competencias de todos los estudiantes, liderazgo de directivos, conocimientos y habilidades de los docentes, familiares, tecnología, servicios de educación especial dentro de la escuela y otros servicios complementarios. Entonces, la segunda práctica inclusiva es hacer uso de apoyos. Entonces, los apoyos son actividades que aumentan la capacidad de una escuela para dar respuesta a esta diversidad que hay del alumnado. Tercera práctica inclusiva, maestros. Atención, porque esta es una de las que nos compete totalmente como docentes y se refieren al diseño universal para el aprendizaje, o el DUA. El DUA se entiende como el diseño de materiales y actividades didácticas que permiten que los objetivos de aprendizaje sean alcanzados por individuos con ampliar diferencias en sus capacidades. Para ello,
deben aplicarse 3 principios básicos, maestros. Múltiples formas de representación. Este principio se refiere a el qué del aprendizaje. ¿Qué es lo que vas a enseñar? ¿De qué manera se lo estás planteando? Ya que los alumnos pues tienen distintas formas de percibir y comprender esa información, entonces necesitan diferentes formas de abordar temas y contenidos. Lo ideal, maestros, es trabajar con el enfoque del aprendizaje situado o el aprendizaje situacional autorregulado, o bien, como trabajamos en la socioformación, aprendizaje por problemas del contexto, que no es más que llevar la realidad del contexto del alumno al aula y dar solución a los distintos problemas que se les presentan en su entorno a partir del currículo vigente, con los aprendizajes esperados, con estrategias didácticas, con colaboración, con ética, con distintas formas de representación de la información y con actividades dinámicas y estrategias didácticas activas para que los alumnos tengan esta percepción de el qué del aprendizaje. Quiero aprender algo que me va a servir para la vida, no aprender teoría que después no voy a utilizar. 2. Múltiples formas de acción y expresión. Este principio se refiere a el cómo del aprendizaje y aquí ya entra la metodología de trabajo. ¿Cuál es la metodología que estás empleando para hacer dinámicas tus clases, para poder resolver problemas del contexto, para que el aprendizaje sea significativo? Bueno, aquí, maestros, aquí debemos nosotros de plantear estrategias didácticas activas como los proyectos formativos, por ejemplo, que contiene todos los elementos para que las clases sean atractivas, retadoras, para que existan la creación y diseño de insumos significativos para los alumnos, que haya evidencias, que los alumnos vean que sí son aplicables a su medio, a su entorno. Así que debemos también considerar de qué forma ellos pueden expresar el aprendizaje adquirido, que puede ser de manera oral, escrita, audiovisual, etc. Y el último principio básico para el diseño universal para el aprendizaje son las múltiples formas de motivación. Y este principio se refiere al porqué del aprendizaje. Entonces aquí la motivación y el interés son un elemento fundamental para el aprendizaje. Sin embargo, cada alumno difiere en las formas en que puede estar comprometido o motivado para aprender. Así que, maestros, a trabajar con el diseño universal del aprendizaje. Y yo aquí te puedo recomendar que veas el video que se llama como 7 pasos para elaborar una secuencia didáctica socioformativa, donde a través de esa metodología nosotros prácticamente abordamos el DUA, el diseño universal para el aprendizaje, una metodología estandarizada para el desarrollo de competencias para cubrir con estos elementos que son las múltiples formas de presentación, de acción, expresión y las formas de motivación. Te recomiendo ese video para que lo veas aquí mismo en el canal. La siguiente práctica inclusiva, maestros, son los famosos ajustes razonables. En lugar de decir adecuaciones curriculares, ahora vamos a decir ajustes razonables. Son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con los demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Entonces, maestros, no más el término adecuaciones curriculares, sí el término ajustes razonables. En las escuelas y en las aulas, los ajustes razonables pueden realizarse en materia de infraestructura, en materiales didácticos, en la comunicación o información, los objetos de uso cotidiano y la organización de la jornada escolar. Entonces, maestros, recuerden que no se trata de integrar, se trata de incluir a los alumnos para que se sientan parte del todo y puedan desarrollarse de manera integral, tal y como nos lo sugiere el nuevo modelo educativo, la nueva escuela mexicana y fundamentado en la Ley General de Educación, por supuesto, entre otros elementos legales.
Entonces, maestros, la estrategia de equidad e inclusión sigue una ruta de trabajo que se plantea dentro de la misma estrategia y corresponde a una serie de acciones que han sido determinadas a partir del reconocimiento de las condiciones educativas que existen actualmente en las escuelas de educación regular y en los servicios de educación especial, con el fin de eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de cualquier alumno. Esto incluye una transformación en la cultura, la política y las prácticas que se lleven a cabo en las comunidades educativas. En este sentido, el objetivo es establecer un modelo educativo inclusivo que promueva el acceso, la permanencia, la participación, el aprendizaje, así como el egreso y la certificación de los estudiantes con discapacidad, con aptitudes sobresalientes, garantizando que la educación que reciban sea de calidad y de equidad para la vida. Esto nos lo dice, maestros, el modelo 2017, el término calidad. Recuerden que en la modificación que se le hizo al artículo 3 ya manejamos la palabra excelencia, educación de excelencia. Entonces, maestros, la estrategia de equidad e inclusión trata de que nosotros brindemos la atención educativa necesaria a alumnos que presentan alguna discapacidad o que tengan aptitudes sobresalientes. Como lo comenté hace un rato, la escuela, los docentes, los directivos, adaptarse a las características de los alumnos y no ellos luchar por adaptarse al resto de sus compañeros o al tipo de enseñanza de determinado profesor. Por eso debemos analizar y poner mucho énfasis en el DUA, Diseño Universal para el Aprendizaje, tomando en cuenta o planeando para todos, sin excepción. Y en caso de necesitar algún ajuste o a lo que llamamos antes adecuación curricular, bueno, hay que hacer ese ajuste razonable de tal forma que el alumno goce de la misma dinámica que sus demás compañeros. Muy bien, finalmente, maestros, establecer que hay 3 dimensiones en las cuales están orientadas esta estrategia de equidad e inclusión. Y estas 3 dimensiones pues, son crear culturas inclusivas, establecer políticas inclusivas y desarrollar prácticas inclusivas. Esto, maestros, se llevó a cabo en un consejo técnico escolar. De hecho, hay una guía de inclusión y equidad que se trabajó en consejo técnico escolar y algunas de las actividades pues fueron hacer encuestas a padres, a docentes, a alumnos para determinar el grado de necesidades formativas y de infraestructura que necesitaba la escuela para adaptarse a los alumnos. Así que hay que revisar un poquito por ahí. Pero bueno, sabemos que lo ideal es primero que entre el colectivo exista esta cultura de inclusión, que todos los maestros estén enterados de este documento, del concepto de inclusión y equidad, que se establezcan políticas inclusivas al interior de los colectivos de profesores, al interior de los planteles educativos y por supuesto que se establezca un plan para desarrollar prácticas pedagógicas y de relaciones interpersonales con un enfoque de inclusión. Todo esto, maestros, se va a lograr o se tiene que lograr de manera colaborativa. Si hay planteles que ya están trabajando bajo este enfoque, felicidades y pueden compartir aquí sus experiencias en los comentarios. Y en caso de que no, maestros, es necesario conocer este documento, conocer estos conceptos para efectos de desarrollarnos profesionalmente, de fortalecer nuestro perfil docente, que es el camino para poder acreditar los procesos de admisión, promoción vertical y promoción horizontal y horas adicionales también. No hay simuladores que te vayan a permitir acreditar. No hay un resumen universal ni un acordeón universal que te va a permitir acceder. Lo que te va a permitir acceder a estos incentivos son revisar tu perfil del docente, revisar tus indicadores, ver que estos temas que tratamos aquí en el canal van para fortalecer cada uno de esos indicadores de los dominios 1, 2, 3 y 4. Revisa los videos y verás que
todos los temas son enfocados a fortalecer el perfil del docente, y en tanto tú tengas conocimiento y puedas aplicar ese conocimiento en los distintos reactivos, estás del otro lado. Así que maestros, a revisar, voy a dejar esta presentación voy a dejar un link para que descargues esta presentación, y de todas maneras busca este documento, Estrategia de Equidad e Inclusión en Educación Básica, para que profundices un poco más. Y bueno, para apoyar a todos ustedes que me están viendo y que me siguen aquí en el canal, hoy no voy a dejar un reactivo para que practiquemos de este tema. Les voy a dejar algo todavía mejor. Voy a dejarles la invitación, maestros, para que la próxima semana me acompañen a un webinar en la plataforma de Zoom totalmente gratis, en donde voy a compartir algunas estrategias de resolución de reactivos de opción múltiple para aquellos que vayan a participar en admisión, promoción vertical y promoción horizontal. Son estrategias muy puntuales que estoy seguro que les van a servir. Así que si quieres participar y quieres ser parte de este maravilloso webinar, házmelo saber en comentarios para que yo me ponga en contacto contigo. Voy a dejar por ahí mis datos aparecen también para que tú puedas mandarme un mensaje y decir yo quiero participar, y te vamos a enviar el enlace para que nos puedas acompañar. Es totalmente gratis. Aprovechenlo porque esto solamente lo estoy dando en los distintos grupos que tengo ahorita de promoción horizontal y vertical, y pues obviamente les generó un costo a los compañeros, y a ustedes se los voy a dar gratis, claro que como una forma de apoyarlos. Así que maestros y maestras, aprovechen esta promoción y nos vemos en el siguiente episodio. Mi tierra llena de magia y ganas de sobresalir. A los pies del cerro Santa Marta y San Martín se oyen los latidos de cajones y jaranas. Es mi pueblo, Tatahuicapan, mi tierra llena de magia y ganas de sobresalir. A los pies del cerro Santa Marta y San Martín se oyen los latidos.